Profesores, autoridades presentes. Bienvenidos a la charla Reforma Tributaria, Productividad e Inversión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Esta charla constituye parte de las actividades de la Escuela de Gobierno en búsqueda de elevar la calidad de la discusión pública. Asimismo, actividades como esta constituyen parte del núcleo de la experiencia del Magíster de Economía y Políticas Públicas MEP. Programa que lleva casi 15 años formando profesionales especialistas en temas públicos y que llevan una mirada multidisciplinaria, tan relevante en un mundo complejo, a las empresas, centros de estudios y sector público. Dicho lo anterior, la actividad de hoy trata sobre el tema tributario. Obviamente, esta reforma es una respuesta a los cambios que han sucedido en la sociedad chilena durante los últimos 30 años. Desde 1990, el tamaño de la economía, la torta, ha crecido. Si en 1990 nuestro PIB per cápita era de $9.700, en el 2021 el PIB per cápita fue de $24.300. 2.5 veces el PIB de 1990. La torta creció, de eso no hay duda. ¿Por qué entonces hay una sensación de descontento? Una razón es obvia, que no importa solamente el tamaño de la torta, sino también cómo se corta. La demanda por igualdad es claramente uno de los elementos tras las movilizaciones del 2019. Pero, y acá cito al profesor Brad DeLong, nuestro invitado para el mes de octubre, están desde ya invitados, parece no gustarnos el sabor de esta torta más grande. Demandas ciudadanas respecto a la sustentabilidad y la distribución del poder subrayan que no todas las formas de crecimiento económico tienen el mismo valor. En este contexto, el gobierno ha presentado una reforma tributaria. Diseñar una reforma es un trabajo de joyería, pues el desafío es generar una mejor repartición económica y recaudar los recursos que den soluciones a las actuales demandas sociales. Pero también cuidar que nuestra economía siga creciendo. Para explicarnos la reforma propuesta, tenemos a un invitado de lujo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Mario Marcel es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Anteriormente fue director de presupuesto, director del área de práctica de buen gobierno del Banco Mundial, subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE, gerente de Capacidad Institucional y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2015 asumió como consejero del Banco Central para luego ser candidato a ser presidente de ese organismo, cargo que ejerció hasta fines de enero del 2022. Además, cabe destacar su gran vocación de servicio. Subrayo lo anterior, dado que aceptó un cargo que solía ser el más apetecido, pero que actualmente es uno de los ministerios menos apetecidos. Luego de su presentación tendremos una conversación junto a dos destacadas economistas de la casa, la decana de la Escuela de Gobierno, Diana Kruger, y la profesora del MEP y Senior Fellow de la Escuela de Gobierno, Andrea Repeto. Les dejo con ustedes al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por esa presentación y gracias a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez por la invitación a hacer esta presentación esta mañana. Un saludo especial al rector, a la decana, a la profesora Andrea Repeto. Con el rector y la profesora Repeto, de hecho, podemos hacer una pequeña reunión de la Comisión Marcel, a la cual los tres pertenecimos hace varios años. Bueno, la verdad es que yo invertí un poco el orden de los temas para esta presentación, pensando que hoy en día en torno, ¿cierto?, al tema de la reforma tributaria, se discute mucho hasta dónde puede inhibir el crecimiento futuro, la inversión o la productividad. Entonces vamos a hablar primero sobre qué es lo que ha pasado con el crecimiento potencial en Chile, cómo
la productividad, la inversión están incidiendo, cómo han evolucionado, cómo han ido incidiendo sobre la capacidad de crecimiento del país, y después vamos a discutir un poco más sobre las implicancias de política que esto tiene, incluida ¿cierto?, la propia política tributaria y la reforma que está actualmente en discusión. Entonces, eso está reflejado en este orden que está puesto para la presentación. Entonces, primero veamos cómo han evolucionado los determinantes de crecimiento a mediano plazo en Chile. Entonces, aquí lo que vemos es que si uno toma distintos subperíodos, vamos a ver que, por supuesto, en los años entre fines de los 80, toda la década del 90, tuvimos un periodo de muy alto crecimiento, tanto para el producto total como para el PIB no minero. Eso tendió a reducirse en los 2000, pero todavía a un ritmo relativamente alto. Pero desde el 2013 a la actualidad, ese ritmo promedio de crecimiento de la economía chilena se ha reducido de manera significativa. Hoy día es cierto, más o menos algo así como la cuarta parte de lo que fue en el periodo de mayor crecimiento entre fines de los 80 y los 90. Eso no ha sido un accidente porque al mismo tiempo, cuando uno ve las estimaciones de potencial de crecimiento que se ven en el gráfico de la derecha, uno puede observar cómo con el correr del tiempo esas estimaciones de potencial de crecimiento del país han ido bajando. Y entonces hoy día tenemos cifras o estimaciones de potencial de crecimiento del orden del 2,5% anual, comparado con cifras del orden del 5% que proyectamos más o menos para los años siguientes, por ahí por el año 2010. O sea, en una década, nuestro potencial de crecimiento, es decir, nuestra capacidad para crecer en el largo plazo, ¿cierto?, se ha reducido en 2,5 puntos. Y si hiciéramos el cálculo más hacia atrás, por supuesto, esa baja es aún más significativa. Entonces, en un periodo relativamente corto, nuestro potencial de crecimiento ha bajado de manera importante. Ahora, ¿qué es lo que explica esto? Normalmente, ¿cierto?, los economistas hacemos estas descomposiciones del crecimiento entre los determinantes dados por los factores de producción y la productividad total de factores. Cuando uno hace ese ejercicio, tiene la evolución que se ve año a año en el gráfico de la izquierda, y si ya medimos, digamos, tomamos subperiodos más largos, vemos que todos estos componentes han tenido caídas en el tiempo. La caída menos significativa ha sido en el caso del empleo, pero igual es relevante porque, ¿cierto?, es un factor de producción que pesa mucho y donde además las tendencias son de muy largo plazo. Es muy difícil, ¿cierto?, cambiar la contribución del factor trabajo al crecimiento de la economía en periodos cortos de tiempo, pero donde sí tenemos caídas mucho más significativas son en el aporte del capital y de la productividad total de factores. Aquí siempre tenemos que tener en cuenta que en estas descomposiciones hay otros factores determinantes de crecimiento que a veces no se miden directamente, típicamente aquí no está hecho, que es la contribución de los recursos naturales ¿cierto?, de los intangibles. Cuando uno calcula productividad total de factores como un residuo, es ese residuo el que captura todas esas cosas, junta todas esas cosas, entonces mucho más que puramente productividad. Pero, en fin, esa es una nota simplemente metodológica, pero en términos de órdenes de magnitud, claramente lo que explica la desaceleración del crecimiento en Chile, la desaceleración de largo plazo del crecimiento en Chile, es la caída o el menor ritmo de la inversión y sobre todo la caída de la productividad. Acá tenemos algunos datos ilustrativos para el caso del factor trabajo. Vemos que ¿cierto?, durante las últimas décadas, básicamente lo que ha estado empujando la contribución del factor trabajo al crecimiento de largo plazo en la economía ha sido la mayor participación de las mujeres en el mercado del trabajo, la inmigración y el aumento del capital humano que se ve en la lámina siguiente.
pero al mismo tiempo hemos tenido una caída del promedio de horas trabajadas bien sistemática, y por otra parte hemos tenido una transición demográfica que hace que la población en edad de trabajar se haya ido estancando y eventualmente va a ir también reduciéndose. Entonces no podemos esperar mucho de la contribución de este factor trabajo. En el caso del stock de capital, vemos acá en el gráfico de la izquierda que la inversión real en Chile, particularmente la tasa de inversión en relación al producto, creció de manera bastante importante hasta más o menos fines de la primera década de los 2000, y a partir de entonces se ha mantenido más o menos estable con una cierta volatilidad. Es decir, el crecimiento de la tasa de inversión ya lleva más o menos unos de 10 años y un poco más estancada. Eso lo podemos ver también ahí en los promedios que están en el gráfico del medio, y el stock de capital como producto de eso, ¿cierto? Por supuesto sigue creciendo, pero ese ritmo de crecimiento se va haciendo menor. Y en el caso de la productividad total de factores, vemos acá, hay años que tenemos fluctuaciones muy grandes, por ejemplo ahora con la crisis del COVID, ¿cierto? Como cuando uno tiene una caída del producto qué sé yo, 15% en un trimestre, por supuesto las medidas de productividad se distorsionan un poco, lo mismo cuando la actividad crece 12% al año siguiente. Pero si uno ve el crecimiento acumulado de la productividad total de factores, lo que ve es que a nivel agregado la PTF dejó de crecer más o menos por ahí por el 2006, 2007, y desde entonces ha tendido a estancarse. En otras palabras, la productividad de la economía chilena, que en los mejores momentos creció al orden del 2,5% por año, lleva más o menos 10 años en cero. O sea, cero crecimiento de la productividad. Vamos a ver después por qué ocurre eso. Entonces, eso nos ayuda a entender qué es lo que ha estado pasando con el potencial de crecimiento de la economía chilena y reconocer que este es un fenómeno que venimos arrastrándolo ya desde hace bastantes años. Ahora, ¿cierto? Nos vamos a concentrar en ver cuáles son los determinantes de la inversión, por qué este ritmo de crecimiento de la inversión se ha hecho más lento. Después vamos a ver productividad y luego vamos a discutir sobre implicancias de política. Entonces, nuevamente, acá tenemos la formación bruta de capital fijo. Vemos cómo esta creció de manera muy significativa desde mediados de los 80 hasta por ahí por el 2011, 2012, y desde entonces ha tendido más bien a estancarse con bastante volatilidad, especialmente en los últimos años, en que hemos tenido años de mucho crecimiento de la inversión y de caídas significativas también de la misma, especialmente desde el final del largo ciclo de las materias primas, donde cayó muy fuerte la inversión minera, hasta otros periodos en los cuales más bien ha respondido a fenómenos macroeconómicos, a el efecto de la pandemia, las cuarentenas, etc. Acá podemos ver que en términos de los componentes ha sido la inversión en construcción y obras la que ha tenido menor dinamismo. La inversión en maquinaria y equipos ha sido algo más dinámica, pero de todas maneras en ambas también se observa esta desaceleración o esta tendencia al estancamiento en los últimos años. Ahí tenemos distintas formas de descomponer estas cosas, pero la verdad es que no vemos diferencias particularmente marcadas, periodos en los cuales la inversión en maquinaria y equipos fue muy importante, por ejemplo, ¿cierto? En el periodo del boom de la inversión minera, luego ¿cierto? Caídas muy grandes, especialmente de la inversión en construcción y obras, que también incluye la construcción habitacional. Acá vemos justamente la evolución de cada uno de estos componentes. Vemos la gran caída, o sea, primero el gran aumento que tuvo la inversión minera entre el 2009 y el 2013, y luego la caída muy significativa que tuvo en los 5 años siguientes, y luego algunos años de recuperación interrumpidos por la crisis del COVID, en que hubo muchas obras que tuvieron que paralizarse.
Acá tenemos la inversión habitacional. Esto, ¿cierto? Hoy día hablamos de un aumento importante del déficit habitacional en Chile. Eso en buena medida refleja el hecho de que la inversión habitacional también ha permanecido más o menos estable ya durante más de 10 años. Entonces, si al mismo tiempo se han generado más familias, ha aumentado la población por el lado de la migración, entonces todo eso ha ido aumentando el déficit habitacional. Y en el caso de la formación bruta de capital fijo, excluyendo la inversión habitacional y la minería, vemos también cambios en la tendencia, siempre en una línea más bien de crecimiento, pero cambios importantes en la tendencia a partir del 2012, 2013. La inversión pública, por otro lado, también creció creció bastante durante los años en que los ingresos fiscales crecían más rápidamente, especialmente en los años 90, comienzos de los 2000. Además, en la primera mitad de la primera década de los 2000 hubo un impulso muy grande a la inversión en concesiones, ¿cierto? Particularmente durante el gobierno del presidente Lagos. Después todo eso tendió a decaer y por lo tanto la combinación la inversión pública ejecutada directamente o a través de concesiones también ha tendido a desacelerarse durante los últimos años. Esto llega hasta el 2021, ahora en el 2022 estamos haciendo un esfuerzo por ejecutar un programa de inversiones importante en el sector público, pero eso ha tenido sus propios desafíos por los aumentos de costos de construcción y lo difícil que es conseguir contratistas que ejecuten las obras plenamente en ese contexto más volátil. Y donde sí podemos observar aumentos importantes de la inversión, no solamente recientes, sino que previstos para los próximos años, es en el caso de la inversión en energía, particularmente en energías renovables. Hoy día, si uno mira el pipeline de inversiones en Chile, de grandes proyectos de inversión, están compuestos fundamentalmente lo que se va agregando como nuevas inversiones, fundamentalmente está en el área de energías renovables y, como vamos a ver a continuación, en inversiones en el ámbito tecnológico. Entonces, eso respecto de la inversión. Ahora, sobre productividad. Aquí podemos observar, aquí tenemos datos de productividad total de factores para un gran número de países. Los puntos verdes corresponden a los países de la OCDE, los amarillos a América Latina, Chile es el punto rojo que está ahí, ¿cierto? Y vemos que en esta relación entre PIB per cápita y nivel de productividad total de factores relativo a Estados Unidos, Chile está en una situación que corresponde más o menos a su nivel de desarrollo, pero por debajo de un número importante de países de la OCDE, y tenemos que considerar que esos países de la OCDE, siendo países más desarrollados, uno esperaría que la capacidad para extraer mayor productividad y potencial de crecimiento vaya siendo menor. Acá tenemos la serie de PTF, comparando la información que uno puede, las estimaciones que uno puede hacer a nivel agregado a través de estos ejercicios de descomposición de Solow y aplicando luego, ¿cierto?, una serie de filtros estadísticos, vis a vis lo que uno puede medir a través de microdatos, es decir, mirando la evolución de la productividad de las firmas a través de la información tributaria, que es un ejercicio que se ha venido haciendo en el Banco Central ya desde hace varios años. Entonces vemos nuevamente ese cambio importante de tendencia a partir del año 2012. Y en la estructura de las firmas en Chile, hay que, digamos, esto en buena medida refleja el hecho de que las firmas en Chile tienen niveles de productividad muy distintos. Hay un número muy grande de firmas, particularmente micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen bajos niveles de productividad, y un conjunto relativamente pequeño en términos de número de empresas grandes, solamente el 1,3% de las firmas, pero que tienen niveles de productividad que son más del doble del promedio del resto de las firmas. Entonces, tenemos brechas importantes por características o tamaño de las empresas.
Ahora, en el Banco Central se hizo un ejercicio con microdatos para tratar de descomponer los aumentos de productividad en términos de cuánto de esos aumentos de productividad corresponde a la entrada y salida de firmas, o sea, si entran firmas que son más productivas que las empresas que las firmas que salen, o si son las firmas que están ya, las firmas incumbentes que permanecen en el mercado, las que van aumentando su productividad, y entre estas, si las que aumentan su productividad son las que crecen más o las que crecen menos. El resumen de todo esto es que al parecer cuando uno observa los microdatos a nivel de firmas, este menor crecimiento de la productividad pareciera tener que ver fundamentalmente a que firmas que son más productivas no son necesariamente las que más crecen. Entonces, tenemos acá un tema que probablemente tiene que ver con nuestras estructuras de mercado, tiene que ver también con las propias políticas públicas de protección a las pymes, que hacen que cueste que empresas que son productivas crezcan y por lo tanto vayan ganando en importancia dentro del mercado y vayan de alguna manera incidiendo sobre la productividad a nivel más agregado. Entonces, en el fondo tenemos mucho movimiento de firmas, de hecho, en Chile, digamos, nuestra legislación sobre quiebra o, digamos, sobre insolvencia de firmas es relativamente buena en la comparación con los países de la OCDE. Tenemos entrada importante de nuevas firmas, pero todo ese movimiento de firmas no está teniendo un impacto suficientemente importante sobre la evolución de la productividad. Y algo parecido ocurre en el mercado del trabajo. Chile tiene una altísima rotación en el mercado del trabajo, ¿no? Como se ve en el gráfico ahí de la derecha, la tasa de rotación laboral en Chile es la más alta de todos los países de la OCDE. O sea, en el año más de un 30% de los trabajadores cambian de empleo. Sin embargo, cuando analizamos cómo se mueven esos trabajadores, observamos que los trabajadores que dejan un empleo no necesariamente se cambian a un empleo más productivo ni a un empleo con una mejor remuneración. En otras palabras, tenemos mucha movilidad, pero una movilidad, por así decirlo, espuria en términos de su aporte a la productividad y al mejoramiento de las condiciones salariales de los trabajadores. Y por último, en términos de las características del mercado del trabajo, por si tiene que ver en buena medida con esto, lo que tenemos es que parte de lo que explica esta gran movilidad en el mercado del trabajo es que hay una proporción alta de trabajadores temporales, y por otro lado tenemos un nivel de informalidad que, si bien es menor que la mayoría de los países de América Latina, todavía es alto en relación a países de mayor desarrollo, y donde la informalidad, hay que acordarse, es bien importante remarcarlo, no es, por así decirlo, un mundo segregado del mundo de la formalidad. Los trabajadores, aquí no estamos divididos entre trabajadores que pasan toda su vida en empleos informales y otros que pasan toda su vida en empleos formales. Los trabajadores se van moviendo de un segmento, de un sector a otro. Eso de paso explica por qué en Chile tenemos baja densidad de cotizaciones previsionales, pero ese es un cuento un poco distinto. Entonces, ¿cierto? Vemos que el tema de la productividad no tiene que ver simplemente con cuestiones regulatorias, sino que tiene que ver con ciertas características de nuestros mercados, de la capacidad para innovar, para crecer, para aprovechar, ¿cierto? Y proyectar mayores niveles de productividad que nos ayudan a explicar por qué tenemos este estancamiento de la productividad hace ya varios años. Ahora, cuando pensamos en inversión y en productividad, tenemos que pensar también que esto no ocurre en un vacío, no ocurre en un entorno que es estático, sino que ese entorno va cambiando. Y en el caso de Chile, vemos que van surgiendo nuevas oportunidades de inversión, nuevas oportunidades para producir que son muy diferentes de las que observábamos hace 15 o hace 20 años atrás, cuando empezó esta tendencia de la inversión, la productividad y el crecimiento potencial.
En primer lugar, tenemos que tener claro de que cierto, el movimiento del mundo hacia una economía más limpia, hacia cierto, la disminución del consumo de hidrocarburos, reducción de emisiones, etcétera, está generando una demanda importante, estructural, hacia productos que producimos en Chile, en particular, ¿cierto?, el cobre y el litio. Acá tenemos distintos análisis sobre cómo el factor verde incide sobre la demanda de cobre, donde vemos que es la electromovilidad el factor más importante, porque un vehículo eléctrico tiene varios kilos más de cobre que un vehículo tradicional. Y por otro lado, en el caso de el litio, vemos proyecciones de crecimiento de la demanda que tienen que ver con los vehículos eléctricos, pero también respecto de una serie de otros productos que usan energía, que usan baterías, ¿cierto?, para su funcionamiento. Por otra parte, la descarbonización local y la demanda global están generando un potencial para Chile de producción de hidrógeno verde, que de acuerdo a estas proyecciones que vienen de, creo que fueron generadas por un estudio de McKinsey, muestran que el hidrógeno verde podría llegar a ser en Chile una industria más grande que la minería. Es decir, como vamos a ver a continuación, no solamente nos permitiría autoabastecernos con energías renovables, sino que nos permitiría también exportar. Nosotros, por supuesto, digamos, Chile tiene una estrategia, ¿cierto?, de reducción de emisiones de carbono, hay legislación que se ha aprobado al respecto, pero sobre todo el proceso de cambio de la matriz energética ya se inició hace varios años. Y lo que eso está haciendo es que, ¿cierto?, si uno mira el gráfico de la derecha, vemos que mientras en el 2014 teníamos menos del 10% de la generación de energía que venía de fuentes renovables, en ese caso excluyendo las centrales hidráulicas, vemos que hoy día ese porcentaje ha pasado a más de una cuarta parte del consumo de energía en el país, y que en 10 años más, o digamos ya hacia finales de digamos hacia el 2025, ya más de la mitad de nuestra generación energética va a provenir de fuentes no renovables y fuentes hidráulicas, y por lo tanto la generación con hidrocarburos va a pasar a ser minoritaria en la matriz energética del país. Y 10 años más tarde, esa generación energética, o esa matriz energética, ese componente alimentado por hidrocarburos, va prácticamente a desaparecer. Entonces, eso es un cambio importante para este país, porque nosotros estábamos acostumbrados a pensarnos como un país que dependía del abastecimiento de hidrocarburos del exterior. Dependíamos casi completamente, y hoy día, ¿cierto?, aún hoy día, ¿cierto?, nos preocupamos por lo que nos afecta las variaciones del precio del petróleo, sobre los precios de las gasolinas, sobre, ¿cierto?, el uso del automóvil, del transporte colectivo, etc. Pero de aquí a 10 años más, lo que va a ocurrir es que ya no solamente nos vamos a estar autoabasteciendo de fuentes renovables, ya no vamos a depender de lo que esté ocurriendo con los precios de los hidrocarburos, sino que vamos a estar en condiciones de comenzar a exportar. Y vamos a estar en condiciones de abastecer a industrias intensivas en energía que van a usar esa energía verde para producir distintas cosas que vamos a necesitar nosotros y que va a necesitar el mundo. Entonces, eso es un cambio muy significativo que, de acuerdo a un estudio que hizo el Ministerio de Hacienda con el Banco Mundial hace un par de años atrás, muestra una contribución al potencial de crecimiento del país importante para las próximas décadas. Ahora, esto no es ficción, estos son procesos que ya están ocurriendo. En el caso del hidrógeno verde,
por qué Chile es un país que tiene ventajas comparativas en la producción de hidrógeno verde, fundamentalmente porque tenemos mucha fortaleza en la parte verde de la generación de hidrógeno, es decir, el viento y el sol. Hoy en día, yo hace pocos días atrás estaba en una teleconferencia con la OCDE, en que había muchos países que decían que se estaban aprestando a producir hidrógeno verde, pero las condiciones climáticas que tenemos en Chile para hacerlo son bastante superiores. Ahora, como eso no es suficiente, hay una estrategia de hidrógeno verde que se está desarrollando, es una estrategia que involucra el sector público y el sector privado, involucra organismos internacionales. Los detalles ahora se van a dar a conocer más específicamente en la COP27, pero este es un proceso que ya está en marcha. Yo hace pocos días, no sé si hay alguien aquí de Punta Arenas, por allá, sí, estuve en la planta que hay ahí a pocos kilómetros de Punta Arenas, que es la planta demostrativa de producción de combustible sintético a partir de hidrógeno verde, que ya, es cierto, va a empezar a producir ahora hacia fin de año. Y ese mismo consorcio tiene previsto construir 10 plantas más en Magallanes, y hay creo que 4 o 5 consorcios más que tienen proyectos similares, todos esos en Magallanes y otros tantos en Antofagasta. Entonces esto no es ficción o no es una ilusión, son cosas que están ocurriendo y que le van a estar ocurriendo a este país en el futuro, y que por lo tanto hacen que los temas de inversión no sean temas que debamos verlos solo en el abstracto o solo en términos a nivel macro financiero, sino que también tenemos que verlo ligado al desarrollo de ciertas industrias que van a estar haciendo cambiar nuestras ventajas comparativas y que van a estar haciendo cambiar también nuestro potencial de crecimiento. Parte importante de esto está ocurriendo con inversión extranjera. La mayor parte de los proyectos, en este caso particular de hidrógeno verde, vienen apoyados o, digamos, de la mano de inversionistas extranjeros. Ahora, en otro ámbito también de cosas que están en desarrollo, en la economía, en el caso de la economía digital, lo que vemos es que si analizamos lo que está ocurriendo con el pipeline de inversiones, de grandes proyectos de inversión en Chile, vamos a ver que, ¿cierto?, nos quejamos mucho y nos preocupa ver que los proyectos de inversión para los próximos años no son de la magnitud que hemos tenido antes, pero un sector que crece es el sector de tecnología. De hecho, las principales novedades que hemos tenido en el catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital en las últimas mediciones es el aumento de inversiones en proyectos de 5G y en data center. Y eso se ve acá en este gráfico de la izquierda. Luego vemos cómo ha ido aumentando el acceso a Internet, cómo han ido cambiando las conexiones móviles por tecnología, ¿cierto? Como, digamos, la explosión que tuvo las conexiones móviles 4G, y ahora estamos partiendo, ¿cierto? Vamos a partir con 5G, para lo cual se están haciendo nuevas inversiones. Y esto también significa para nosotros oportunidades y desafíos. Tenemos un grado de penetración de banda ancha que está aún por debajo del promedio de los países de la OCDE, pero por encima de muchos países que podrían ser competidores nuestros. Pero tenemos cuellos de botella en la formación de recursos humanos, en la formación de profesionales con competencias para desempeñarse en este ámbito. Y luego, ¿cierto?, lo que conocemos, lo que digamos, nos tocó ver con mucha inmediatez durante la crisis, ¿cierto?, las plataformas, el crecimiento de las plataformas digitales. El empleo en plataformas digitales ha crecido mucho más rápido que lo que ha sido el empleo total, y hemos tenido aumentos importantes de empleo en plataformas digitales en el sector industrial, en el sector de transporte, y mucho mayores que, por ejemplo, en el propio caso del comercio. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir con eso es que en Chile, digamos, cuando pensamos en la inversión, tenemos que pensar que en Chile están surgiendo nuevas oportunidades de inversión, y vamos a ver tipos de inversión a las cuales no estamos acostumbrados.
pero, ¿cierto? Para que esa inversión se pueda materializar, contribuya al potencial de crecimiento del país, contribuya al aumento de la productividad, tienen que pasar algunas cosas y la política pública tiene que ser capaz de contribuir a ello. Entonces, ahora aquí cuando hablamos de inversión, los economistas creo que tenemos que confesar que de las cosas más difíciles de modelar en economía es la inversión. Se ha escrito, en fin, toneladas de libros para tratar de explicar la dinámica de la inversión, pero llegado el momento de proyectar, uno nunca le apunta muy bien a lo que ocurre con la inversión, y puedo decirlo por los propios análisis y proyecciones que uno hacía en el Banco Central en los años que estuve ahí. Y eso ocurre porque las decisiones de inversión son un poco distintas, por ejemplo, de las decisiones de consumo. Las decisiones de inversión tienen la característica de que no son necesariamente inminentes, son decisiones que se pueden postergar, que uno puede esperar a la espera de algo. Cambio tributario, de disminución de la incertidumbre, en fin, diversas razones. Entonces, aun cuando uno tenga un proyecto que sea en principio rentable, podría ser que fuera más rentable si es que pasa algo, y entonces, cierto, el inversionista puede optar por esperar a materializar ese proyecto. Eso por el lado de la inversión. Ahora por el lado de la productividad, como mencionaba hace un rato, la productividad tiene problemas de estimación por este hecho de que normalmente se calcula como un residuo y por lo tanto captura muchas cosas que no están medidas a través de los factores más convencionales de producción. Pero quizás simplemente por estas razones es que uno tiene que pensar en la inversión y la productividad como algo que responde a factores múltiples y que incluso están relacionadas entre sí. Parte importante de la innovación ocurre a través de la inversión. La inversión es un vehículo para la innovación tecnológica, para los cambios de proceso, para una serie de cosas que mejoran la productividad. Entonces también están relacionadas entre sí. Y eso, por lo tanto, debería dar lugar a estrategias de estímulo a la inversión y a la productividad que sean, digamos, que apunten a varios factores que inciden sobre ella. Ahora, eso no excluye que tengamos que hacer una evaluación, que tengamos que tener un análisis de hasta dónde esas medidas de política tienen un efecto real o no sobre la inversión. Y en general uno puede decir que mientras más indirecta sea esa relación, probablemente más débil va a ser la efectividad de esas políticas. Entonces, para partir por lo más macro, tenemos acá estos gráficos que muestran, ¿cierto?, cómo ha evolucionado a través de los años y cómo está compuesto la inversión y el ahorro en la economía chilena. Entonces las barras rojas corresponden al sector privado no financiero. Entonces tenemos inversión, ¿cierto?, ahorro. Las barras amarillas corresponden al sector privado financiero. Las barras verdes corresponden a los hogares y las barras azules corresponden al gobierno general. Todos esos agentes ahorran o desahorran e invierten. Entonces lo que vemos acá en primer lugar es que una cosa que tenemos que tener clara es que especialmente cuando uno discute ahora reformas tributarias, uno tiene que tener claro de que la inversión de las empresas no financieras no se financia íntegramente con su propio ahorro. Hay una parte importante que se financia con crédito. O sea, las empresas invierten más que lo que ahorran y por lo tanto obtienen parte de su financiamiento del sistema financiero, sea local, internacional, etcétera. Segundo, si uno ve la evolución de estas barras rojas, lo que se va a dar cuenta es que no hay una relación muy fuerte entre la evolución del ahorro de las firmas y la inversión de las firmas. Es decir, la correlación entre estas dos cosas es relativamente débil. En tercer lugar, es cierto, uno puede ver que mientras en el caso de la inversión, la participación de los hogares y del gobierno es más o menos estable en el tiempo, su aporte al ahorro sí ha cambiado de manera significativa.
En el caso del ahorro de las personas, cuyos ahorros fundamentales son los que se dan a través del sistema previsional, ¿cierto? Vemos que esto fue relativamente estable hasta el 2021, año en el cual se produjo una caída importante como resultado de los retiros de fondos de pensiones. En el caso del gobierno, el gobierno que contribuía positivamente al ahorro nacional hasta por ahí por el 2015, desde entonces tendió a desaparecer como agente ahorrador y en los últimos 2 años, 2020 y 2021, el sector público desahorró. Y por lo tanto absorbió cierto financiamiento proveniente de otros sectores. Entonces, esto nos ayuda a entender, ¿cierto?, también desde un punto de vista más macroeconómico, la dinámica o los factores que pueden estar incidiendo sobre la inversión. En otras palabras, ¿cierto?, cuando el ahorro doméstico, sea de cualquiera de estas tres fuentes, ¿cierto?, empresas, gobierno u hogares, cae, tenemos dos posibilidades de un punto de vista macro. O cae la inversión o aumenta el ahorro externo para financiar la inversión doméstica. El ahorro externo es el déficit en cuenta corriente de la balanza de pago. Entonces, lo que tenemos en este periodo es que, ¿cierto?, especialmente en el último tiempo, y tenemos ahora los datos para el segundo trimestre del 2022, el déficit en cuenta corriente en Chile ha aumentado muy significativamente. Nosotros acostumbramos a tener un déficit del orden del 3,5% del producto. El último dato que tenemos es de 8% del producto. Entonces ahí uno entiende, ¿cierto?, presiones sobre el tipo de cambio y también por qué la economía puede volverse más sensible a las fluctuaciones cambiarias o a la disponibilidad de financiamiento. Ahora, dado que el gobierno es uno de los actores que inciden sobre el ahorro y sobre la inversión, ¿cierto?, tenemos que ver cómo evoluciona el ahorro del gobierno. Y el ahorro del gobierno, bueno, en este caso no estamos midiendo directamente ahorro, estamos midiendo el balance fiscal, que incluye, ¿cierto?, como gasto la inversión, pero para todos los efectos prácticos vemos que, ¿cierto?, siguiendo la regla estructural o comparando las mediciones de balance estructural y de balance total, vemos que tuvimos un periodo hasta el 2008 más o menos, donde tuvimos superávit importantes totales y superávit estructurales. Después vino la crisis del 2009, tuvimos un déficit estructural grande, nos recuperamos, pero prácticamente nunca más generamos un superávit fiscal. Eso es lo que ha hecho aumentar la deuda pública. Y particularmente en el 2020 y 2021 tuvimos déficits fiscales de cerca del 8% del producto, déficits estructurales del 2021 de casi 11% del producto, y recién ahora, este año, ¿cierto?, estamos dando vuelta esa situación con un balance fiscal que va a estar equilibrado y que de ahí en adelante va a seguir una trayectoria que ya está fijada de balance estructural. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la inversión? Bueno, esto ¿qué es lo que nos explica? Lo que nos explica es que la contribución del sector público al ahorro nacional, al dar vuelta un desahorro de 4% del producto a un ahorro del 4% del producto, desahorro en el 2021, a un ahorro de 4% del producto en el 2022, va a estar contribuyendo al ahorro nacional mucho más que cualquier cosa que pase a nivel de las empresas o a nivel de las personas. Y por lo tanto, lo que ocurra con nuestro ahorro nacional durante los próximos años, nuestro ahorro doméstico, va a depender también de manera importante de la capacidad de mantener esa disciplina fiscal en el tiempo. Es decir, que el sector público esté contribuyendo al ahorro y al financiamiento, por lo tanto, de la inversión, sea la propia del sector público o sea la de otros agentes económicos. Eso respecto de lo macro. En relación a, por otro lado, temas regulatorios. Vemos que en Chile tenemos problemas que han ido creciendo de eficiencia y de rapidez en las regulaciones que inciden sobre las inversiones. Aquí tenemos el caso de
la tramitación de evaluaciones de impacto ambiental. Vemos que ha aumentado el porcentaje de proyectos rechazados, pero sobre todo ha aumentado mucho el tiempo de tramitación de las evaluaciones de impacto ambiental. Si hiciéramos algo parecido con otros permisos que dan las municipalidades, etcétera, también nos encontraríamos con un fenómeno similar. Luego, en términos de financiamiento, el mercado de capitales chileno perdió 20% del producto como resultado de los retiros de fondos de pensiones, los 3 retiros que se aprobaron entre el 2020 y 2021. Eso se puede ver ahí en ese gráfico, que vemos cómo los activos de los fondos de pensiones tuvieron esa caída muy fuerte en el 2020-2021, ya sea que lo midamos a nivel del total de activos, que incluye las inversiones en el exterior, o los activos en el mercado doméstico, que es la línea roja, que también tienen una caída bastante importante. Hay toda una agenda de reformas en el mercado financiero para recuperar la eficiencia del sistema financiero, para recuperar el mercado de capitales, pero probablemente lo que más va a contribuir a recuperar el mercado de capitales va a ser lo que se resuelva respecto de la reforma previsional, dado que ¿cierto? Son los ahorros a través del sistema de pensiones, lo que contribuye al ahorro local y que se invierte en el mercado de capitales. Tenemos desarrollos importantes a nivel de la fintech. Chile es uno de los países líderes en la región en creación de nuevas de aplicaciones de tecnología a servicios financieros. Estamos ya casi terminando la discusión de una nueva ley marco para fintech que va a permitir, ¿cierto?, que esta industria crezca con más seguridad en los próximos años. Y finalmente llegamos al tema tributario. Entonces, primero, ¿qué es lo que hay en la reforma tributaria? En la reforma tributaria para productividad hay 2 componentes que son importantes. Uno, que es una ampliación significativa de los beneficios que ya existen para estimular la inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo. La normativa actual es una normativa que ofrece créditos tributarios, ¿cierto?, para esa inversión, pero las condiciones que pone hace que sea muy limitado el número de firmas que pueden aprovechar este mecanismo. En la actualidad no hay más de 200 firmas que estén aprovechando este mecanismo. Entonces, acá se va a estar ampliando, se va a estar permitiendo, por ejemplo, que los créditos acumulados se puedan devolver en el caso de una empresa que tiene pérdidas y que no los puede descontar de los impuestos que paga, los pueda recuperar como una devolución de ese crédito. Se eliminan las restricciones que impiden que las pymes puedan aprovechar este mecanismo también y se triplica el margen dentro del cual, digamos, los límites para usar este beneficio. Y a esto se agrega la creación de esta tasa de desarrollo de 2%, que es la contraparte de la reducción de la tasa del impuesto a primera categoría que pagan las empresas por sus utilidades. Esta tasa de 2% que la empresa puede absorberla íntegramente si es que invierte esa cantidad de recursos en iniciativas que aumentan la productividad, sea a través de investigación y desarrollo, sea capacitación, sea patentamiento, adopción de estándares ISO, etc. Aparte de eso, la reforma tributaria uno tiene que mirarla no solamente por el lado de los ingresos, sino que también por el lado de cómo se van a usar los recursos. Creo que un problema importante que tenemos en nuestra discusión de los temas tributarios es que, bueno, ustedes ven los medios, normalmente son los tributaristas, abogados, contadores que están, ¿cierto?, continuamente opinando sobre la reforma tributaria. Naturalmente su campo de expertise es el tema tributario, pero tenemos que preocuparnos de qué es lo que pasa con el producto de la recaudación y cómo eso eventualmente también va a influir positiva o negativamente sobre la inversión, sobre la productividad, sobre el potencial de crecimiento. Entonces vemos acá que tanto para el royalty minero como para los impuestos correctivos, que son los que buscan ¿cierto?, alterar precios relativos para inducir ciertas conductas por parte de las firmas y por parte de las personas. En ambos casos tenemos que el royalty va a ir su recaudación a inversiones en ciencia y tecnología,
y a inversión en desarrollo regional, mientras que en el caso de los impuestos correctivos va a ir más o menos un 70% a inversión en desarrollo regional y el resto a medidas que incidan sobre el cambio en los patrones de producción y de consumo, por ejemplo, ¿cierto? En el ámbito de la salud, acciones de carácter preventivo para evitar ciertos consumos que afectan la salud, el alcohol, el cigarrillo, los alimentos intensivos en grasa saturada, etc. Entonces, a partir de ahí van a surgir ciertas nuevas oportunidades de inversión, desarrollo, nuevas ventajas comparativas y desarrollo económico también ligado a la reforma tributaria. Ahora, por otra parte, nosotros no estamos todavía satisfechos con lo que está en los proyectos que están en el Congreso. Estamos en este momento trabajando en indicaciones a esos proyectos y una parte importante de esas indicaciones van a tener que ver con inversión y con productividad. ¿En qué cosas estamos trabajando? Primero, en el caso del impuesto sobre las utilidades retenidas en sociedades pasivas, o sea, sociedades que más de la mitad de sus ingresos provienen de dividendos de otras sociedades o de intereses o de arriendo. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la base de esa tasa, vamos a cambiarla desde las utilidades retenidas al impuesto retenido por parte de esas sociedades. Y de esa manera vamos a tener un reflejo mucho más claro de lo que se buscaba con esta medida, que es cierto que quien retiene impuestos por la vía de dejarlos guardados en sociedades, cierto, pague al menos un interés por el costo financiero para el Estado de que se postergue ese pago de impuestos. Por otra parte, vamos a incorporar mecanismos temporales de apreciación instantánea o depreciación acelerada. La depreciación permite cargar a costos el costo de las inversiones. Cuando es depreciación instantánea, se carga inmediatamente todo el costo de un proyecto de inversión. Cuando es depreciación acelerada, se carga más rápido que lo que materialmente se deprecia un bien de capital. Vamos también a incorporar un fondo competitivo de créditos tributarios para inversiones con alto apalancamiento o con un importante efecto multiplicador. Es decir, además de la depreciación instantánea o depreciación acelerada, que ya es un incentivo a la inversión en capital fijo, vamos a agregar esta bolsa de créditos tributarios adicionales, o sea, descuentos de impuestos para proyectos que tengan un alto efecto multiplicador. Y por último, vamos a ajustar la estructura del royalty minero para ampliar los incentivos a nuevos proyectos o proyectos de expansión. Entonces, con todos estos ajustes que vamos a estar discutiendo en las próximas semanas, primero con los técnicos de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y en el Senado, en el caso del royalty minero, y que vamos a formalizar, ¿cierto? En algunas semanas más, vamos a fortalecer ¿cierto? El incentivo a la inversión y a las mejoras de productividad en el proyecto de reforma tributaria. Y esta idea de recirculación, de alguna manera, que está detrás del destino de los recursos del royalty minero o de los impuestos correctivos que mostraba antes, también lo vamos a reflejar en el presupuesto de la Nación. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo? La Corfo, en estos momentos, recibe los ingresos por los contratos de explotaciones de litio. Esos ingresos, lo que vamos a hacer es que van a ir a un programa presupuestario desde donde se van a distribuir a iniciativas para apoyar investigación y desarrollo, diversificación productiva, las inversiones que necesitamos por parte del Estado para desarrollar el hidrógeno verde, etc. Todo eso va a aparecer en un solo programa presupuestario. Hoy día, si ustedes miran la ley de presupuesto, no los recomiendo como un entretenimiento porque tiene más de 1000 páginas,
pero si ustedes quieren saber cuánto invierte el Estado en, por ejemplo, en investigación y desarrollo, van a tener que recorrer varias páginas, varios capítulos distintos, en distintos ministerios, para ir encontrando pedacitos de recursos destinados a la investigación y desarrollo. A través de este mecanismo vamos a mostrar en un solo programa presupuestario toda esta recirculación de rentas hacia inversiones en diversificación productiva y productividad. Esto lo vamos a ver en la ley de presupuestos del 2023, así que esto es una primicia, un adelanto respecto a esa ley de presupuestos. Hemos estado también desde el discurso del presidente el 1 de junio, hemos estado con el Ministerio de Economía y con el Consejo Nacional de la Productividad haciendo una revisión sistemática de temas de áreas en las cuales hay impactos sobre la productividad, incluyendo facilitación de comercio, pymes, productivas, mercados financieros, sector de la salud, etcétera. Vamos a concluir ese proceso dentro de 2 semanas y a partir de ahí vamos a derivar una serie de iniciativas, algunas de ellas legislativas, para estimular la productividad. Y finalmente estamos trabajando también en una agenda pro inversión que va a incluir las indicaciones a la reforma tributaria, pero también algunas otras cosas, entre ellas aumento de la inversión pública en el presupuesto del 2023, regulaciones y permisos. Vamos a aportar recursos para fortalecer institucionalmente el sistema de evaluación de impacto ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales y los municipios que estén interesados en agilizar los trámites de proyectos de inversión. Pero todo eso no son recursos que se van a entregar incondicionalmente, sino que condicionados al logro de metas de reducción de plazo en la tramitación de estos proyectos. En materia de financiamiento, estamos estudiando una propuesta que nos hizo la Cámara Chilena de la Construcción de entregar una garantía estatal al financiamiento del PIE en los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios han estado cayendo, la compra de vivienda ha estado cayendo por los cambios en las condiciones financieras. Y finalmente, en materia de institucionalidad, vamos a constituir unas mesas público-privadas en los sectores que son más clave para la dinámica de la inversión. Y por último tenemos que hacer algo con esto. Esto es cierto cómo ha evolucionado la incertidumbre en la economía chilena. Este es un indicador que calcula el Banco Central sobre la base de análisis de texto. Y como vemos, cierto, hasta mediados del 2019 teníamos niveles de incertidumbre que eran considerablemente menores a los que tenemos hoy día. O sea, en este índice, el índice no es mucho lo que dice, pero es cierto, uno podría decir, tenemos más del doble de incertidumbre que lo que teníamos en aquel entonces. Parte de esa incertidumbre tiene que ver con procesos políticos e institucionales que están en marcha, es cierto, y por lo tanto uno puede esperar que si logramos concluir exitosamente toda esta transición político-institucional en la que hemos estado los últimos 2 años y medio, ¿cierto? Probablemente logremos finalmente reducir esa incertidumbre. Esto puede seguir distintos caminos dependiendo, ¿cierto?, del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, pero en el fondo ese va a ser un hito importante en términos de comenzar a hacernos cargo y poder empezar a articular mejor iniciativas para reducir estos niveles de incertidumbre. Entonces, en conclusión, la desaceleración del crecimiento tendencial y de largo plazo en Chile no es un fenómeno reciente, es un tema que se ha venido arrastrando durante varios años. Eso no quiere decir que no nos deje de preocupar, al contrario, o sea, ¿cierto? El gobierno actual no será el causante necesariamente de ese menor crecimiento tendencial, pero sí tiene la oportunidad de cambiar, ¿cierto?, la dirección de las cosas. Para eso es importante entender por qué esto ha ocurrido, ¿cierto? Básicamente porque no ha aumentado la productividad de la economía chilena y porque ha disminuido el ritmo de inversión.
pero al mismo tiempo, junto con esas dinámicas de mediano plazo que se han dado en los últimos años, están surgiendo estas nuevas oportunidades de inversión y de mejoras de productividad que pueden cambiar de manera bien importante las características de la base productiva en que se apoya la economía chilena. Pero para elevar el potencial de crecimiento, estimular la inversión, incrementar la productividad y competitividad, es necesario identificar y aprovechar esas oportunidades. No sacamos nada con quedarnos de brazos cruzados, no, eso no nos va a llegar solo. Y por eso tenemos que pensar que no existe un pasado esplendor al cual podamos volver, ¿cierto? Y podamos volver a tener tasas de crecimiento de 5, 6, 7%. Tampoco tenemos balas de plata para lograr efectos mágicos, ¿cierto? Lo que sí tenemos es que si enfrentamos el futuro con ambición, con pragmatismo y con cohesión, Chile puede ingresar en una nueva fase de desarrollo mucho más sostenible y mucho más inclusiva que la que hemos conocido hasta ahora. Así que en buena medida esto depende de nosotros. Muchas gracias. Estamos en cambio de horario. Quisiéramos invitar a los que tienen que irse a clase, que pueden hacerlo ahora. El ministro se puede quedar 20 minutos más aproximadamente. Los que se quieran quedar a escuchar la discusión están invitados. Bueno, muchas gracias, ministro, por la presentación. Fue una clase magistral y muy interesante. Quisiera partir quizás con una pregunta compleja que probablemente han pensado mucho, ¿no? Partió la presentación mostrándonos la caída en crecimiento y en productividad que no es de ahora, sino que de hace poco más de una década. ¿En qué medida esta reforma que vimos las políticas para aumentar la productividad, también viene acompañada de un aumento en los impuestos? ¿En qué medida la reforma podría estar afectando o atrasando una recuperación, en el sentido de que una mayor carga tributaria también puede afectar el crecimiento? Las medidas de productividad, entiendo yo, son una forma de tratar de reducir ese impacto negativo, pero ¿cuál es o qué podría comentarnos acerca del potencial impacto negativo o el timing quizás de implementar esta reforma ahora? Sí, bueno, lo primero que uno tiene que tener claro es que la reforma que estamos discutiendo ahora no va a entrar en aplicación mañana ni al día siguiente que se apruebe, sino que entra en aplicación de manera desfasada, porque cierto, dado que hay una parte importante que está referida al impuesto a la renta, y el impuesto a la renta funciona con años fiscales que coinciden con los años calendarios y con las operaciones renta en los años que le siguen, ¿cierto? Recién va a empezar a generar mayor recaudación en el año 2024. Así que, en primer lugar, ¿cierto? No es algo que incida sobre la coyuntura inmediata, ¿ah? Y de hecho, solo alcanzaría sus metas de recaudación en régimen en el año 2026. Entonces, ese es un primer tema. Segundo, creo que el tema de la relación con el crecimiento tenemos que pensarla en dos sentidos. En primer lugar, si uno cree que cualquier aumento de la carga tributaria va a inhibir el crecimiento, entonces, ¿cierto?, el país que más creciera en el mundo tendría que ser uno que no cobrara ningún impuesto. Pero no cobrar ningún impuesto significa no tener ningún gasto, significa que no hay recursos para ¿cierto?, financiar beneficios sociales, no hay recursos para financiar inversión pública, no hay recursos para financiar fomento productivo, ¿ah? Entonces uno tiene que mirar conjuntamente
o sea, en primer lugar, tiene que mirar la estructura de la reforma tributaria sobre qué es lo que está actuando y luego ver en qué va a usar los recursos, en qué a qué es lo que se van a destinar. Entonces, en este caso, ¿cierto? Esta es una reforma que está centrada en la tributación a los ingresos personales. A diferencia de ciertas reformas anteriores que se han focalizado más en la tributación corporativa. Y en el caso de la tributación sobre los ingresos personales, lo que se está haciendo es pasar a, digamos, tratar de salir de esta tensión permanente entre integración y desintegración y pasar a un modelo que se llama modelo dual, que es un modelo en el cual se grava de manera distinta los ingresos del capital y los ingresos del trabajo. ¿En qué se traduce eso? Que los ingresos del capital, particularmente los ingresos por dividendos y ganancias de capital, en lugar de estar gravados por el global complementario con sus tasas marginales que llegan hasta 40 o 43% en esta reforma, pasan a estar afectados por una tasa plana de 22%. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Mayores ingresos por dividendos tienen, por así decirlo, una penalidad menor en términos de la aplicación de las tasas marginales del impuesto a la renta. Por otro lado, en términos del destino de los recursos, claro, hay una parte importante, todo lo que es tributación proveniente de los ingresos de las personas, que va se destina a ampliación de derechos sociales, particularmente en pensiones, en salud, en sistemas de cuidado. Hay varias de esas cosas que es probable que incidan positivamente, por ejemplo, sobre la tasa de participación. Si nosotros tenemos un buen sistema de cuidado, quizás vamos a lograr que ese aumento progresivo de la tasa de participación de las mujeres, que se interrumpió y se revirtió con la crisis del COVID, posiblemente podamos volver a recuperarla, por ejemplo. Y luego tenemos el destino de recursos a inversiones en infraestructura, en iniciativas públicas que estimulan la inversión, la productividad y la diversificación productiva. Entonces creo que es importante que las reformas tributarias las miremos en su integridad, en la parte del ingreso y la parte del gasto. Si hacemos el contraste, por ejemplo, con la reforma del 2014, la reforma del 2014, una parte importante, ¿cierto?, fue a financiar la gratuidad universitaria. Bueno, ustedes son todos universitarios, así que sé que estoy pisando huevo en este tema, pero en el fondo, respecto de esa composición de gastos y de ingresos, no teníamos, salvo por una vía muy indirecta, ¿cierto?, un vínculo sobre un potencial de crecimiento futuro. Que me parece que en esta reforma ese vínculo es bastante más fuerte que lo que ocurrió en aquella oportunidad. Muchas gracias, ministro, por su interesante y amplia presentación. Esperábamos otra cosa, que fue una grata sorpresa tener la posibilidad de tener esta visión amplia sobre los planes que tiene, el diagnóstico que tiene el Ejecutivo y también sus planes. Llama la atención en esa presentación el énfasis en el cambio climático como una oportunidad. Y quería preguntarles de qué manera esa oportunidad se inserta dentro de esta propia reforma tributaria más allá de lo que se puede hacer con la recaudación. ¿Hay algún plan específico de apoyos a estos sectores, por ejemplo el hidrógeno verde, o la posibilidad de que, dado que son inversiones grandes por mucho tiempo, ofrecer estabilidad en las reglas tributarias a quienes hagan inversión en ese sector? ¿Cuál es el plan más específico desde lo tributario en torno al cambio climático y el hidrógeno verde en específico? Sí, bueno, en esta parte de la reforma el vínculo es más bien tenue y ocurre solo por el lado del gasto, pero hay una parte de la reforma tributaria que todavía no hemos visto, que es la reforma sobre impuestos correctivos. Con los impuestos correctivos, ¿cierto?, uno más que recaudar, lo que busca es cambiar precios relativos para inducir ciertos comportamientos de parte de las personas, los consumidores, las firmas, los trabajadores, etc. Y ahí hay en principio como tres grandes componentes. Uno son, digamos, los impuestos verdes,
Por otro lado, están aquellos ligados a la salud, y en tercer lugar, aquellos ligados al uso del territorio. Para que los impuestos verdes sean más efectivos, uno debería pensar en estos, y esa es la razón por la cual no se recauda mucho con ellos, uno debería pensar en impuestos positivos y negativos, o sea, subsidios, o sea, combinar impuestos con subsidios. Por ejemplo, ¿cierto? Si tenemos un impuesto, ¿cierto? A la gasolina, ¿cierto? El impuesto específico a los combustibles. Si sube el impuesto al petróleo diésel, ¿cierto? Que es el que más contamina, parte de esa recaudación la puede compensar con incentivos a la inversión en vehículos eléctricos, por ejemplo, para fines productivos. Por supuesto, no vamos a subsidiar los BMW eléctricos, pero sí, ¿cierto? Los vehículos de reparto, distribución, en fin, que forman parte importante del parque vehicular en Chile, ¿no? Entonces, ahí esa va a ser también una oportunidad para revisitar algunos de estos temas más ligados a invariabilidad tributaria, por ejemplo, en el caso de proyectos energéticos, etcétera. Entonces eso lo vamos a estar viendo más hacia finales de este año, pero va a ser un componente bien importante esta reforma, aunque no sea mucho lo que recaude, porque tiene la posibilidad de incidir sobre la asignación de recursos en la economía de una manera favorable, ¿cierto?, a una economía más verde y al mismo tiempo más competitiva, que esa es la gracia. Nosotros durante muchos años vivimos en esta tensión, ¿cierto?, entre lo medioambiental y lo productivo, ¿cierto? Pensamos que si se fortalecía el tema medioambiental, había que resignarse a crecer menos. Hoy en día nos encontramos en un escenario que es un poco distinto. Hoy día producción más verde, más limpia, es más competitiva a nivel global. Y en el largo plazo también. Por supuesto. Voy a aprovechar y compartir una pregunta que hizo Cristóbal, un alumno que todavía está acá, Cristóbal, que también habíamos pensado hacerle, y es la propuesta de aumentar los impuestos para los ingresos por sobre los 4 millones. Cristóbal preguntaba cómo o por qué se decidió centrar los cambios en aumentar las tasas marginales en vez de ampliar la base a ingresos más bajos. Hay una discusión, ¿no? Ampliar la base o aumentar las tasas marginales. Así que comparto la pregunta de Cristóbal. Sí, bueno, la razón fundamental, o sea, primero es una pregunta totalmente válida porque la base de nuestro impuesto a la renta personal es una base relativamente estrecha. En Chile, ¿cierto?, el 75% de las personas no paga impuesto a la renta porque está, ¿cierto?, en el tramo exento bajo los 770.000 pesos de ingresos mensuales. En otros países, particularmente en países más desarrollados, y cuando hacemos las comparaciones, ¿cierto?, con los países de la OCDE, tenemos muchos países en que, digamos, la gran mayoría de las personas pagan impuesto a la renta. Eso explica también el peso relativo o la incidencia del peso relativo del impuesto a la renta en la recaudación tributaria. Y está asociado al hecho de que los límites exentos en esos países en términos absolutos son más bajos que los nuestros. Ahora, en esos países también ocurre que los beneficios del gasto público son en muchos casos mucho más amplios que los que tenemos en Chile. Nosotros en Chile también hemos tenido toda esta discusión sobre focalización o derechos sociales. Cuando uno tiene un sistema que es muy focalizado y al mismo tiempo tiene impuestos que tratan de ser muy redistributivos, se va a encontrar con la dificultad de que ¿cierto?, la resistencia a las modificaciones tributarias es mayor, porque las personas a las que pagan los impuestos no son las que reciben los beneficios. Entonces, para ampliar la base del impuesto a la renta, es importante que también la cobertura de los beneficios de la acción del Estado también sea mayor, y particularmente sea mayor para los sectores medios.
De las reformas que se busca impulsar, ¿cierto? El aumento de la pensión garantizada universal, ¿cierto? El sistema público de salud, los sistemas de cuidado en principio van a llegar a esos sectores medios, pero hay que reconocer que hay derecho a pensar que ver para creer. O sea, que no basta con las promesas de que estas cosas ocurran, es necesario que las personas realmente las sientan y las perciban. Y probablemente ese va a ser el momento en el cual se podrá discutir una ampliación de la base tributaria. La base tributaria igual va aumentando gradualmente, ¿cierto? Porque a medida que aumentan los ingresos, más personas van entrando en los tramos afectos del impuesto a la renta. También ocurre de manera más indirecta. Ayer justo vi un artículo que a propósito del tema del impuesto a las rentas por arriendo, decía esta también es una forma de ampliar la base del impuesto a la renta, porque en Chile prácticamente nadie paga impuestos por los ingresos que obtiene por arriendo. En el caso de la reforma previsional, es cierto, cuando decimos que en la cotización de 6% a través del destino a un fondo solidario o a un sistema de seguro social es un impuesto al trabajo, bueno, a lo mejor esa es otra manera distinta de ampliar la base tributaria. Pero cambios más directos, más evidentes de ampliación de la base tributaria, probablemente deban esperar a que la base de beneficios también vaya creciendo. En su presentación mostró que están preparando indicaciones a esta propuesta. Si entendí bien, por ejemplo, el cambio base en impuesto a las utilidades retenidas de empresa pasiva. ¿Tiene costo eso? ¿Cuánto se reduce la estimación de recaudación? ¿O van a ajustar por otro lado para tener el mismo objetivo? Sí, eso lo vamos a combinar con un ajuste de la tasa, pero de todas maneras probablemente va a tener un costo en términos de recaudación que tendremos que ver si se puede compensar con algún otro componente de la reforma. En todo caso, no son diferencias importantes, serán diferencias de 0,1% del producto, 0,2% del producto. Queremos dar la posibilidad que ustedes hagan preguntas. ¿Se escucha? Buenísimo. Ministro, ¿cómo está? Un gusto, la verdad, un gusto haberla escuchado, principalmente por el tema del cambio climático. Siento que es algo que está muy en boga ahora y sobre eso estamos a pasos ya de votar por la nueva Constitución. Y me gustaría preguntar un poco, ya que está tan en boga, el principal tema de, se prevé que más o menos la Constitución saldría, en el mejor de los casos, como 45.000 dólares, si no me equivoco, millones de dólares, no, $1.000, sí, aproximadamente. Eso sería como un 14% del PIB, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos sería un 8% del PIB chileno. ¿Cómo planea el Ejecutivo financiar la nueva Constitución? Amparo, me llamo Amparo. Sí, bueno, yo primero me parece que ese ejercicio fue un ejercicio bien útil. Digamos, yo he revisado harto toda la parte de los anexos en que está hecho el cálculo sector por sector. Probablemente no es muy distinto a lo que yo habría hecho si hubiera estado en el lugar de los autores de ese documento. Uno tiene que tener claro, sin embargo, que cuando ¿cierto? Uno traduce algo que está en una constitución a la legislación para que se pueda aplicar, probablemente tiene oportunidades de hacer más optimización en el uso de los recursos que cuando lo mira así más en abstracto. Así que, por lo tanto, por esas razones yo pensaría que probablemente estamos más cerca del límite inferior que del límite superior. Pero independientemente de eso, si queremos mirar órdenes de magnitud, esos 8 puntos del producto, que es el límite inferior, es bien similar a la diferencia que tenemos de carga tributaria con la mediana de los países de la OCDE. Y de esa diferencia que tenemos hoy día, que es de entre 8 y 9 puntos del producto, esta reforma tributaria va a cubrir más o menos la mitad. Y va a cubrir más o menos la mitad de los costos estimados de la implementación de la nueva Constitución, donde justamente lo que más pesa es lo que está siendo financiado por esta vía.
Lo que más pesa es previsión, salud, educación, cuidados. Esos 4 elementos son en el ejercicio que hizo este grupo de investigadores, es lo que más pesa en términos del mayor costo de la implementación de la recaudación, de la Constitución, perdón. Entonces uno podría decir que, cierto, con lo que tiene en agenda el gobierno, tanto por el lado de ingresos como por el lado del gasto, cubre más o menos la mitad del costo de implementación de la nueva Constitución. La otra mitad, cierto, en primer lugar, no es algo que tenga que financiarse inmediatamente. Ustedes habrán visto, cierto, en el texto propuesto para la nueva Constitución, que en general respecto a todos los derechos sociales, se dice que se van a ir implementando gradualmente, etcétera. Si uno usa el horizonte de 10 años que se usa en ese estudio para distribuir los costos fijos, porque ellos se calculan hay costos fijos o gastos por una vez y gastos recurrentes, si uno usa ese horizonte de 10 años probablemente no sea irrealista pensar que dentro de un horizonte de 10 años uno se va a ir acercando a esa cifra o a ese límite inferior del cálculo de costos de la implementación de la nueva Constitución. ¿Una más? Hola, ministro, ¿cómo está? Mi nombre es Tomás y le tengo una pregunta. Que leí una parte de la sección de la reforma tributaria que se iba a rebajar de 35% a 27% la tasa máxima de crédito a calcularse de forma individual y global. Por lo tanto, o sea, por el tema del impuesto al extranjero. ¿Cómo esto podría afectar la inversión y cómo podría arreglarlo? Sí, perdón, ¿te refieres al impuesto adicional? Sí. ¿Sí? O sea, con el impuesto, o sea, básicamente lo que se ha buscado asegurar en el proyecto de reforma es que la tributación para los inversionistas extranjeros no cambie significativamente, no necesariamente porque uno quiera beneficiar a los inversionistas extranjeros, sino que simplemente porque tenemos tratados de doble tributación que nos imponen límites muy estrictos a lo que podemos modificar. Así que con eso, digamos, para el inversionista extranjero básicamente sigue vigente lo que ha venido cierto, pagando como impuesto hasta el día de hoy. Ok, aquí había otras preguntas primero, pero bueno, una por acá. Buenos días, ministro. Yo tengo una pregunta. Hoy en día, ante una desaceleración económica en el segundo trimestre, ya se habla de una recesión técnica. ¿Qué tan importante es tener un marco fiscal favorable y qué valoran más los inversionistas en términos de impuestos, estabilidad o tasa atractiva, entre otras? Muchas gracias. Sí, bueno, ayer conocimos las cuentas nacionales del segundo trimestre, ¿cierto? Con este crecimiento de 0 de trimestre a trimestre y con el crecimiento de 4 y tanto % me parece en 12 meses. Eso, bueno, lo que muestra es que la economía chilena está haciendo el ajuste que tenía que hacer. A mí una cosa que me llama la atención en el debate que tenemos es que tenemos mucha gente, en fin, como alarmada por algo que sabíamos desde al menos septiembre del año pasado que iba a ocurrir durante este año. Y no solamente sabíamos que iba a ocurrir, sabíamos que era necesario para reducir las presiones inflacionarias. Ahora, ¿cómo actúa la política fiscal en ese contexto? Bueno, en ese contexto tenemos que desde el 2021 al 2022 hemos tenido un cambio bien radical, porque el año pasado tuvimos una política fiscal procíclica que iba en la dirección contraria a la política monetaria. En este momento tenemos una política fiscal que va en la misma dirección de la política monetaria. Y por eso es que se está produciendo el ajuste en la demanda interna, en el consumo. Acordémonos que en las cifras que dio el Banco Central, en las cuentas nacionales, el consumo trimestre a trimestre, en el segundo trimestre cayó, me parece que fue un 2,5%, 3% por ahí. O sea, ya estamos teniendo caídas significativas del consumo y cuando se mira el consumo durable,
esa caída es aún bastante mayor, cercana al 6-7%. Eso va a ser importante para también ir equilibrando nuestra cuenta corriente de la balanza de pago, porque tenemos una demanda interna muy alta, pero además particularmente cargada a productos, a importación al consumo de productos importados. Entonces la política fiscal está ayudando al ajuste, y en lo que sigue en los años siguientes va a haber una consolidación adicional que va a permitir evitar que la deuda pública crezca por sobre el 45% del producto. Eso nos va a ayudar en términos de riesgo país, nos va a ayudar, ¿cierto?, a que además también, ¿cierto?, cuando tenemos una reforma tributaria no tengamos que dedicar todo a puro pagar intereses de la deuda. Siempre va a admitir dentro de estos estabilizadores automáticos del presupuesto, que si la economía está un poco más débil o un poco más fuerte, ¿cierto?, permite el juego entre balance efectivo y balance estructural. Así que, digamos, creo que hemos logrado recentrar la política fiscal en un plazo relativamente breve, y de ahí ya tenemos el benchmark con el cual medirnos para los próximos años. Vamos a tomar una última pregunta. ¿Te cambiaste? Hola, buenas. Bueno, mi pregunta va por el hecho de la inflación en Chile, que me gustaría saber, o la información que usted posee, de por qué Chile, a pesar de que económicamente estuvo bastante bien, en los últimos meses ha notado una inflación mucho más alta que el resto de los países de la OCDE, al mismo tiempo de toda Latinoamérica. Y también me gustaría agregar de si es posible una nueva recesión, una recesión que se presume que será durante finales de este año. ¿Y por qué usted cree que en Chile aumentó tanto la inflación, ya sea por temas políticos, sociales o por fuga de capital? Sí, bueno, en Chile hay 4 factores que han estado contribuyendo a la inflación. Por un lado, los aumentos de costos, cuellos de botella, etcétera, producto de la salida de la crisis del COVID. Por otro lado, la fuerte expansión de la demanda interna alimentada por las transferencias gubernamentales masivas del 2021, más los retiros de fondos de pensiones. Tercero, por los aumentos de precios de las materias primas. Y cuarto, por la depreciación del peso o el aumento del dólar. De esos 4 factores, el segundo y el último tienen, el segundo íntegramente local, el último tiene componentes locales y componentes globales. Nosotros la expansión de la demanda que tuvimos en el 2021 fue una expansión récord en el mundo. Tuvimos una política fiscal ultra expansiva que nunca la habíamos visto en Chile. Creo que ni siquiera si uno se va al año 71 encuentra algo parecido. Como decía hace un rato, fue una expansión de la demanda producto de una política procíclica. O sea, en el momento en que la economía estaba recuperándose, además le metimos mucho más combustible, ¿cierto? Y por lo tanto eso llevó a que la economía se recalentara de manera importante a fines del 2021. Esos efectos los sentimos hasta el día de hoy. Pero a eso se agrega, ¿cierto?, el tema de la depreciación del peso, el aumento del dólar. Eso tiene componentes locales, en la medida que el tipo de cambio capta parte de o refleja mayor incertidumbre respecto de la economía. Pero yo diría que eso en Chile lo tenemos metido dentro del tipo de cambio desde el 2019, no es un fenómeno particularmente reciente. Y de hecho, tras la intervención del Banco Central, la variación del tipo de cambio entre el 1 de junio y la actualidad se explica totalmente por los determinantes fundamentales de la valoración de la moneda local. Ahora, todas esas cosas tienen efectos rezagados, o sea, hay inercia en materia de inflación, tenemos, ¿cierto?, muchos precios que están indexados a la inflación pasada o indexados al tipo de cambio, entonces hay una inercia que va a permanecer. Pero así como esos 4 factores se concatenaron para empujar la inflación en una misma dirección, lo que estamos viendo hoy día es que ya varios de esos factores empiezan a apuntar en la dirección contraria. O sea, la caída del consumo, de la demanda interna, va a reducir las presiones sobre la inflación,
el aumento de los precios de las materias primas se ha revertido de manera muy significativa. Y también del lado del tipo de cambio, tras la intervención del Banco Central, también ha tendido a moderarse. Entonces, ya hay varias fuerzas que van apuntando en la dirección de una moderación. La vamos a ver probablemente, por ejemplo, en los precios de los combustibles, así como vamos, bueno, dependiendo un poco de lo que ocurra con el tipo de cambio, ¿cierto? Ya hacia fines de septiembre ya deberían dejar de subir los precios de los combustibles en el mercado local y después empezar ya a caer siguiendo la tendencia más global. Entonces, vamos a empezar a ver señales bastante más mixtas en materia de inflación que lo que hemos visto en los últimos meses. Ministro, queríamos aprovechar, hay muchos estudiantes acá que están estudiando economía y políticas públicas. ¿Tiene algún mensaje que quiera compartir? Bueno, mi mensaje no va para todos, sino que va para las mujeres que están estudiando economía y políticas públicas, porque necesitamos más mujeres economistas, más mujeres que sean especialistas en finanzas. Hay mucha necesidad de profesionales bien calificados en esas áreas. Cuando estaba en el Banco Central nos preocupamos de incentivar más, ¿cierto? A que haya más mujeres que se formen en esa área, porque tenemos un desequilibrio muy grande en la oferta de profesionales, ¿no? Y hay muchas cosas entretenidas que hacer, así que la aliento, ¿cierto?, a mirar con interés también esa área, aparte de muchas otras áreas de políticas públicas y economía que por supuesto están a su disposición, ¿no? Muchas gracias. Acepta currículum, ¿no?